Querida iglesia, qué gusto saludarles. El día de hoy es para mí un gozo poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Como ustedes bien lo saben, las 2 semanas pasadas hemos dicho que somos beneficiarios de un nuevo pacto y por tanto somos miembros de una nueva comunidad. Esta comunidad que se llama Iglesia Bautista Estrella de Belén, y es una comunidad en la que no solamente disfrutamos de una relación íntima entre nosotros con Dios en un sentido vertical, sino que además disfrutamos de una relación entre los unos con los otros. Nos necesitamos los unos a los otros, nos amamos, nos cuidamos, nos animamos los unos a los otros. Y esta semana vamos a avanzar un poco más para ver a la luz de lo que dice este pasaje de Efesios en el capítulo 1, ¿cuál es la importancia de este pacto para nosotros como comunidad? Y vamos a ver 3 implicaciones que este texto nos muestra para nosotros como una comunidad del pacto. Vamos a enfocarnos en lo que dice Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, pero quiero leer un poco más arriba para que podamos tener el contexto general de lo que el apóstol Pablo está escribiendo en esta carta. Así que les invito a ir a Efesios capítulo 1, versos 15 al 23. Efesios capítulo 1, versos 15 al 23, que dice lo siguiente: Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora, Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Esto es lo que dice Efesios capítulo 1, versos 15 al 23. Y como habíamos dicho hace un momento, vamos a ver cuáles son las implicaciones de este pacto para nosotros como comunidad del pacto. Son 3 cosas muy interesantes que vamos a ir descubriendo a la luz de este pasaje a lo largo de todo este mensaje. Así que espero que tengan listo ahí su bosquejo, estén preparados para ir resolviendo lo que vamos a ir viendo. En primer lugar, la primera implicación de este pasaje para nosotros como comunidad es la siguiente: hemos sido unidos por la gracia de Cristo. Hemos sido unidos por la gracia de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, una y otra vez en la carta a los Efesios, si nosotros revisamos la carta a los Efesios, se menciona que la iglesia es un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. La iglesia de Éfeso estaba además compuesta por judíos y por gentiles, y estaban todos juntos en la misma iglesia. Y yo quiero llamar la atención de ustedes en este punto particular, porque eso no pasaba sino solamente en la iglesia cristiana. Eso no pasaba en la sociedad de la época. Eso no pasaba de manera natural en cualquier otro ámbito que no fuera la iglesia. ¿Por qué? Porque había una división cultural, religiosa y étnica entre ellos que era tan grande que no había manera de salvarla. Sin embargo, en la iglesia era diferente. Y lo que Pablo está diciendo es que Cristo es quien los ha unido, a ellos los unió y los hizo luchar en contra de sus divisiones y sus diferencias y los puso juntos como un solo cuerpo.
Vean lo que dice en el capítulo 2 de Efesios también, pero ahora el verso 14. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconoció a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Noten esa parte final, la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Judíos y gentiles conviviendo como uno solo en la iglesia. Y las bases para lograr esta unidad de la que Dios habla son las mismas para nosotros. Así que la falta de unidad dentro de la iglesia del Señor es ir en contra de la obra de Cristo en la cruz. Porque uno de los efectos de esta obra de Cristo en la cruz es la unidad de su iglesia. Entonces tenemos que considerar algunas cosas muy importantes. Primero, lo que una vez fuimos. ¿Qué es lo que una vez fuimos? Bueno, Efesios 2:1 lo dice. Antes ustedes estaban muertos. Subrayen eso. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todavía vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Es decir, estábamos muertos en nuestro pecado. ¿Cómo éramos antes de venir a Cristo? Estábamos muertos en nuestro pecado. Lo dice este verso 1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Este pasaje está hablando de la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es esta incapacidad de responder a Dios. Es un estado de rebeldía completa y absoluta en el cual esa persona rebelde se ha separado de la única fuente de vida y está bajo condenación. Esas personas están muertas. No existen distintos niveles de muerte. O estás muerto o no lo estás. No hay puntos intermedios en esto. Muerte significa separación. Y la Biblia dice que tú y yo estábamos muertos en nuestro pecado. Éramos rebeldes, estábamos separados de Dios. Y yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de cargar un ataúd, pero es terrible saber que quien está dentro de ese ataúd ya no tiene vida. Es algo terrible. Y esto es lo que pasa con alguien que está fuera de la gracia de Dios, está muerto, separado de Dios. Y así es como nosotros estábamos antes de Cristo. Pero también estábamos viviendo en la oscuridad. Vean lo que dice el verso 2, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Entonces, la Biblia habla ampliamente de las tinieblas que ciegan nuestra vista, que no nos dejan ver a Dios, que no nos dejan ver su voluntad ni hacerla, e inundan nuestra mente de pecado. Entonces, estábamos muertos, pero además estábamos viviendo en oscuridad, pero además, dice el pasaje, éramos hijos de desobediencia. Sigue diciendo el pasaje, se conducían según el que gobierna las tinieblas. Estamos en el capítulo 2, verso 2. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Desde Génesis, cuando Satanás tienta a Adán y él desobedece, a partir de ese momento todos somos hijos de desobediencia.
sin importar si eres judío, si eres gentil, todos somos hijos de desobediencia. Y no se refiere a que te equivocaste alguna vez en tu vida, sino a que tú y yo estábamos en rebeldía, desafiando a Dios y siguiendo las instrucciones de Satanás. La cosa es seria. Así es como estábamos. Ahora, todos podemos ver a simple vista las obras de Satanás: muerte, destrucción, inmoralidad, egoísmo, infidelidad, guerras, delincuencia, mentiras, etcétera, 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 etcétera. Bueno, tú y yo, antes de conocer a Cristo, íbamos en esa dirección, siguiendo las instrucciones de Satanás y no las de Dios. Y esa es la realidad de todas las personas que no están siguiendo a Cristo como la Biblia demanda. Éramos hijos de desobediencia, pero también estábamos cautivados por deseos pecaminosos, por un deseo pecaminoso. Observa lo que dice el verso 3 de este capítulo 2. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, no teníamos forma de escapar de eso porque era parte de nosotros. Es nuestra naturaleza de pecado la que gobernaba y la que dominaba nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que éramos esclavos del pecado. Todo lo que nuestro corazón deseaba era seguir los deseos de nuestra carne. Y los deseos de nuestra carne siempre son egoístas, no hay manera de que no lo sean. Y por tanto, al ser egoístas, son pecaminosos y son opuestos a la voluntad de Dios, son opuestos al deseo del Espíritu Santo. Entonces, como consecuencia, ¿qué pasa? Que estábamos condenados al infierno. Es decir, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Es decir, estábamos condenados a sufrir toda la ira de Dios. Éramos enemigos de Dios. Enemigos que no son dignos de pasar la eternidad con Dios, sino de quedar apartados de Él en el infierno. Ahora, entonces, lo que verdaderamente nos une no es que somos mexicanos. No es nuestro origen étnico, no es el idioma que hablamos, no es que vivimos en la Ciudad de México, si es que tú vives en la Ciudad de México o si vives en otro lugar. No son todas esas cosas. Lo que realmente nos une es que todos, absolutamente todos, y aquí no se salva ninguno, siendo terriblemente pecadores, siendo terriblemente merecedores del infierno, lo que recibimos fue la gracia de Dios. Ese regalo inmerecido de la salvación, y por eso es que estamos aquí. Por eso es que tú estás conectado en este momento viendo esta transmisión. Porque Dios te dio la bendición de darte un regalo que no merecías, que es el regalo de la salvación. Y tú lo aceptaste. Y a partir de ese momento te convertiste en parte de esta comunidad. Y ahora lo que nos une es la sangre de Cristo, que es un lazo mucho más fuerte que el lazo de sangre y carne que tenemos con nuestra familia, por ejemplo. Entonces, de lo que estamos hablando con todos estos ejemplos es de lo que Dios hizo en nosotros. Hemos sido unidos por la gracia de Dios. Y entonces, una vez fuimos todas estas cosas, pero ahora lo que Él ha hecho es totalmente diferente. Observen lo que Él ha hecho. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bueno, lo que Él ha hecho es, como Padre, el Padre planeó nuestra salvación. Planeó nuestra salvación. En el verso 4 encontramos que dice, nos escogió en Él, y el verso 5 nos predestinó para ser ¿qué? Adoptados por Él y nos dio a su Hijo. Entonces, la realidad que enseña la palabra es que en Dios, todos los que éramos objeto de la ira de Dios, hemos sido transformados en los objetos de su amor. No por nuestros méritos, sino por su gracia. Entonces, antes de la existencia de cualquier cosa en la creación, Dios puso todo su afecto y amor en nosotros.
el Padre planeó nuestra salvación desde el principio. ¿Y qué hizo el Hijo? El Hijo compró nuestra salvación, pagó el precio de nuestra salvación. Vean lo que dice el verso 7. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Redención. ¿Qué significa eso? Bueno, es el pago de nuestra libertad. Redimir era lo que hacían en la antigüedad con los esclavos. Entonces una persona veía en el mercado de esclavos el esclavo que quería, lo elegía y luego iba con el hombre que los vendía y le pagaba el precio de ese esclavo y luego lo dejaba en libertad. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Pagó el precio de su propia sangre en la cruz para que nosotros pudiésemos tener libertad, la verdadera libertad. Entonces nuestra salvación, nuestra redención fue pagada con su propia vida, nos compró con su sangre. El Padre planeó nuestra salvación, el Hijo compró nuestra salvación y el Espíritu Santo preserva nuestra salvación. Vean lo que dice el 13. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Como esas playeras, ¿no?, que existen, que dicen propiedad de Universidad fulana de tal o equipo fulano de tal, etcétera, etcétera. Eso hizo Dios con nosotros, nos puso un sello que dice propiedad de Dios. Somos suyos. Y la marca que lo indica es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Dice el verso 14, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Abre nuestros ojos a las verdades del Evangelio. Él es el que nos hace darnos cuenta que nuestra actitud, nuestra vida no corresponde con lo que la Biblia enseña. Nos convence entonces de que somos pecadores. Nos transforma, cambia nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón desde adentro hacia afuera y lo hace como un sello de garantía, como un enganche garantizado. Es Dios diciéndonos, mira, te voy a dar mi espíritu para que vayas viendo cómo va a ser la vida futura en la eternidad cuando estés conmigo por siempre y siempre. Es un enganche garantizando lo que Dios hará en un futuro, asegurándote a ti que tú eres muy valioso, muy valiosa, que tú eres su apreciada posesión, que tú eres de Dios. Entonces, Dios diseñó nuestra salvación a fin de revelar su gloria al mundo y como resultado de todo esto, ¿quiénes somos? Y eso es lo que tenemos que considerar ahora, es decir, ya supimos quiénes éramos antes, ya supimos qué hizo Dios y ahora quiénes somos ahora. ¿Quiénes somos ahora? Bueno, somos su cuerpo. Somos su cuerpo, no somos una organización fría y sin vida, sino un organismo vivo. Somos los miembros de su cuerpo, interdependientes los unos de los otros y total y absolutamente dependientes de la cabeza que es Cristo. Somos su cuerpo. Vean lo que dice el verso 4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Verso 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Reunir en Él todas las cosas, tanto del cielo como de la tierra,
en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, del Evangelio que trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí en este pasaje? Está haciendo un recuento de lo que Dios ha hecho. Y al final les dice a los gentiles, ustedes también están incluidos. Ustedes no son cristianos de segunda. Estamos juntos en esto no por quienes somos, sino por quien nos ha unido. Nuestro problema no es si somos judíos o gentiles o mexicanos o lo que sea que seamos. Nuestro problema es que a veces tenemos la tentación de pensar y creer que somos mejores cristianos que otros, cuando en realidad todos fuimos rescatados del mismo lugar. Todos fuimos rescatados del mismo lugar y por la misma persona para que seamos el cuerpo de Cristo todos juntos. Unidad. Unidad. Otra vez estamos hablando de unidad, de armonía, de amor, de cuidado, de atención, de ánimo. Pero también lo que somos, ya lo hemos dicho, somos su cuerpo, pero además somos su edificio. Dice el verso 19 del capítulo 2 de Efesios, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, conciudadanos los unos a los otros, miembros de la familia de Dios. Por eso es que nos llamamos hermanos, porque somos miembros todos de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¡Wow! ¿Qué está diciendo aquí? Que ustedes y yo, todos juntos, somos su templo. Somos el lugar donde Dios vive. Dios no vive aquí en estas paredes tan hermosas, en este templo tan hermoso que ocupamos. Él no vive aquí. Él vive aquí en el corazón. Nosotros, la iglesia, somos su templo, somos su casa, somos el lugar donde Él habita. Por eso es tan importante esta implicación, porque si Cristo vive allí, entonces tú tienes que cuidar su casa en todos los sentidos, en el sentido intelectual, emocional, físico, por supuesto, en el sentido espiritual, especialmente. ¿Qué clase de casa está haciendo para Él? Pero además somos su novia. Eso lo dice la palabra. Somos la novia que está lista, que está preparada para casarse con su amado. Y esa novia no tiene ojos para nadie más, para nada más. Él es lo que más ama. Y yo me pregunto, ¿de verdad así vives tu vida? ¿Es Cristo lo que más amas? ¿Es Dios lo que más anhelas? Cuando te levantas por la mañana, lo que más deseas es buscar a Dios y su dirección. Porque si eso no está sucediendo así, entonces hay algo que no está funcionando correctamente en tu vida. Hay algún ajuste que hay que hacer. Él es lo que más ama a la novia, Él es lo que más desea y con quien quiere pasar el resto de sus días. Él es lo más anhelado. Él es. Entonces,
La primera implicación es que hemos sido unidos por la gracia de Cristo. Hemos sido unidos, unidad, amor, armonía, trabajo mutuo, cuidado. Hemos sido unidos por la gracia. No porque lo mereciéramos, pero porque Él es un Dios amoroso y compasivo. En segundo lugar, hemos sido llenos del poder de Cristo. Hemos sido llenos del poder de Cristo. Efesios 1, en el verso 23, dice lo siguiente: y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas, a todas las partes con su presencia. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene esto de haber sido llenos del poder de Cristo? Bueno, que Cristo tiene toda la autoridad. Dice el verso 19, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. Cristo tiene toda la autoridad porque Él es el Salvador resucitado. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. Ahí está declarando ampliamente que Cristo ha resucitado. Él es el Salvador resucitado y por ese simple hecho tiene toda la autoridad. Pero tiene toda la autoridad porque es el Rey exaltado. La Biblia dice, y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Dios exaltó a Jesucristo y lo puso en el lugar de privilegio que le corresponde. Él es el Rey exaltado, pero Él es el Señor soberano. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o el presidente municipal o quien sea. Y no solo en este mundo, dice la Escritura, sino también en el mundo que vendrá. Él es el Señor soberano. ¿Cómo la ves? ¿En tu propia vida está resultando ser esto? Porque si no en todos los sentidos lo está resultando, hay que hacer ajustes. ¿Qué más implica? Que la iglesia tiene la plenitud de Cristo. Verso 22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿De qué estamos hablando aquí? Que Dios ha puesto a Cristo sobre todo para la iglesia. Cristo está sobre todas las cosas para beneficio de la iglesia. La iglesia entonces tiene toda la plenitud de Cristo. Y si Cristo tiene toda la autoridad y la iglesia tiene toda la plenitud de Cristo, entonces toda la autoridad en toda la tierra pertenece a la iglesia. ¿Qué significa esto? Que fue su plan compartir con su iglesia su poder y su autoridad. 1 Corintios 3:21, vayan ahí en ese pasaje, 1 Corintios 3:21, porque ahí dice algo muy interesante. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el universo o la vida o la muerte, o lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. ¿De qué estamos hablando aquí? Esto significa que no somos víctimas del pecado. Somos victoriosos sobre el pecado. No somos víctimas del pecado, sino victoriosos sobre el pecado porque tenemos la autoridad de Dios dada en su Espíritu para nosotros. Eso significa que tenemos el poder y la autoridad para decirle a la tentación no. Para sujetar nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestros deseos, nuestras emociones al señorío de Cristo. Tenemos toda la autoridad para decirle al pecado no. La iglesia es el único organismo en nuestra sociedad que tiene vida propia. Y esa vida es respaldada
por la misma autoridad y el poder del Señor. Por eso es que cuando predicamos la gente se convierte por el poder y la autoridad de Cristo, no por nuestra habilidad o capacidad. La cuestión aquí es, ¿creemos esto? ¿Creemos esto cuando vivimos la vida cotidiana? Cuando nos enfrentamos a las tentaciones de cada día o cuando compartimos el Evangelio con alguien o cuando enfrentamos una dificultad. ¿Creemos esto, que Dios nos ha dado la victoria, que tenemos el poder y la autoridad para ir adelante y triunfar? ¿O más bien pensamos, pobres de nosotros? Nos hacemos las víctimas y pensamos que no podemos, no sabemos. Querida iglesia, necesitamos recordar esto con toda claridad. El poder, la autoridad de Cristo ya están dados. La victoria ya está ganada. No vamos a ver si podemos, sino vamos a conquistar porque la victoria ya está ganada. Ahora solo tenemos que creerlo y vivirlo. Y eso nos va a llevar al tercer punto, que ahora somos una demostración de la gloria de Cristo. ¿Recuerdan la gran comisión dada por Jesús a sus discípulos en Mateo 28? Vean lo que dice el verso 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, es decir, como yo tengo toda esta autoridad, ahora yo les voy a decir esto: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cómo es que el mundo verá la gloria de Dios? Bueno, lo que Él dice, lo que el Señor dice es: yo voy a darles toda la plenitud de Cristo. Voy a llenar la iglesia de esa plenitud de Él. Voy a llenar la iglesia de Él y voy a darles toda la autoridad para que sean ellos quienes muestren al mundo la gloria de Dios. Entonces ahora tú y yo somos los encargados de que el mundo en el que vivimos, esta sociedad que nos rodea, pueda ver la gloria de Dios. Por eso es tan importante entender esto, porque la manera como tratas a tus hijos, a tu esposa, la manera como te relacionas con tus vecinos, con tus amigos, con tus jefes, con tus compañeros de trabajo, es lo que te va a permitir mostrar la gloria de Dios. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, supongo que no, porque eso solo pasa en otras iglesias. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado, pues si ser cristiano es ser como Él, yo mejor no quiero serlo? Porque en vez de mostrar la gloria de Dios con nuestra vida a quienes nos rodean, lo que mostramos es un mal testimonio. Nos peleamos con el vecino del 4 y del 6 y del 8. Estamos peleados con la esposa, con los hijos, y entonces nuestra vida es un desastre. Y lo último que va a reflejar es la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, si el Espíritu de Dios vive en ti, tienes todo lo que necesitas para mostrarle a tus amigos la gloria de Dios. Tienes todo lo que necesitas para mostrarle a tus vecinos la gloria de Dios. El diseño de Dios es usar el cuerpo de su Hijo, es decir, la iglesia, para mostrar la gloria de su Hijo a toda la creación. Ese es el diseño de Dios. Dios diseñó la iglesia para que sea la expresión viva de Jesucristo en este mundo caído y perdido. Por eso es tan importante ser una comunidad del pacto de acuerdo a los términos bíblicos.
Por eso es tan importante cambiar el chip en nuestra mente y en nuestro corazón y comprometernos a amar a la iglesia y a buscar la unidad y a animarnos unos a otros para ser la iglesia que hemos sido llamados a ser. ¿Y qué pasa cuando eso no sucede? Que no cumplimos el propósito por el cual nos puso aquí. El diseño de Dios es usar a su cuerpo, la iglesia, para mostrar la gloria de su Hijo a toda la creación. Vean lo que dice Efesios capítulo 3, verso 10. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. ¡Wow! Tremendo pasaje. Te apuesto a que no lo habías entendido de esta manera. ¿Qué significa? Que lo que Dios está diciendo es que su plan es mostrar su sabiduría a las naciones del mundo terrenal y del mundo celestial a través de la iglesia. En otras palabras, los ángeles esperan ver la sabiduría de Dios y la gloria de Dios en ti y en mí, que somos la iglesia. Satanás sabe que llegará el día en el que la iglesia del Señor mostrará su gloria aún a él mismo y sus demonios, poniendo en claro la preeminencia del Señor. Entonces tú y yo somos la más potente declaración para el mundo terrenal en el que vivimos, pero para el mundo celestial también, de que Dios es grande y es poderoso y es majestuoso. Lo que Dios está diciendo es, mira a la iglesia y verás a mi Hijo. Y aquí es donde no podemos sino caer de rodillas al piso y pensar, de verdad, cuando alguien ve nuestra iglesia, cuando alguien nos ve a nosotros, Iglesia Bautista Estrella de Belén, lo que ve ¿es a su Hijo? ¿O ve orgullo, soberbia, carnalidad, falta de sumisión a Dios, falta de amor entre los unos con los otros? ¿Qué es lo que está viendo el mundo? ¿Te das cuenta de la gran importancia que tenemos en el plan de Dios? Es por eso que no podemos seguir viviendo la vida como nosotros queramos o como pensemos que es mejor. No podemos seguir lejos de Dios, no podemos seguir pensando en nosotros mismos. Dios nos puso en esta comunidad con un propósito. Y lo que debemos hacer es postrarnos ante Él cada día y dejarlo dirigir nuestra vida para que ese conjunto de hombres y mujeres redimidos por la gracia de Dios que se llama Estrella de Belén pueda cumplir el propósito glorioso de Dios juntos. Es increíble que después de lo que dice este pasaje de Efesios, de estudiar lo que hemos estudiado, haya personas que estén pensando, pero ¿cómo es posible que el pastor no use la versión 60? Es increíble que haya gente pensando en por qué las cosas no se hacen como yo quiero, como siempre se han hecho, como a mí me gustan. Es increíble que nos dejemos engañar por Satanás y nos vayamos por un rumbo que no es el que Dios está trazando. Es increíble, porque la importancia que Dios nos ha dado como iglesia es mucho mayor. Y no podemos seguir jugando a la iglesita. O somos la iglesia del Señor o no somos nada. Necesitamos postrarnos ante Él cada día y dejarlo dirigir nuestra vida. Y dejarlo quitar de nosotros todas esas cosas que hay en nuestra mente y corazón que nos están estorbando para ser la iglesia que Él nos llamó a ser. Y eso va a suceder en la medida en la que tú decidas doblar tus rodillas y decirle, Dios, perdóname a mí.
transfórmame a mí. Y cuando cada uno de nosotros haga eso, esta será otra historia. Necesitamos comprometernos a amarnos los unos a los otros, a cuidarnos, a animarnos. Pero más que eso, necesitamos comprometernos con Dios, a buscar su rostro y su dirección cada día, a obedecer su voluntad, a hacer morir nuestra carne y dejar que su gloria brille, para que entonces podamos ser la iglesia que Él nos llamó a ser. Quiero animarte. Si tú eres parte de esta iglesia, o si tú quieres ser parte de esta iglesia, quiero animarte, quiero desafiarte a tomar la decisión de celebrar su gracia, de demostrar su poder y de comunicar su gloria a todo el mundo, para que cuando el mundo vea a esta iglesia, lo que vea sea a su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes van a tomar este compromiso? ¿Cuántos de ustedes van a postrarse de rodillas y decirle a Dios, haz de mí lo que quieras? Transfórmame como tú sabes que yo lo necesito. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos porque si bien es cierto, estas palabras a veces pueden ser duras, son lo que tú estás anhelando de nosotros como comunidad del pacto. Porque pagaste el precio de nuestra redención para cumplir tus propósitos a través de nosotros. Así que ayúdanos, Señor, a comprometernos contigo de tal manera que verdaderamente nuestra vida te dé gloria y honra. Que verdaderamente nuestra vida en comunidad, juntos como un solo cuerpo, pueda hacer que el mundo a nuestro alrededor vea a tu Hijo Jesucristo a través de nosotros. Perdónanos por todos los años que esto no ha sido así. Perdónanos por todos los años que hemos dejado que nuestro orgullo nos domine y nos ponga en esta posición en la que hemos estado. Perdónanos por nuestro orgullo y nuestra soberbia. Pero ayúdanos porque ahora estamos listos para doblar nuestras rodillas, bajar nuestra cabeza en señal de humildad y de humillación ante ti, para dejar que tú hagas lo que tienes que hacer. Haz eso en los jóvenes. Haz eso en los adultos. Haz eso en los niños. Haz eso en el cuerpo de liderazgo de esta iglesia. Haz eso en cada uno de nosotros. Trae un avivamiento, Señor, a tu iglesia que nos levante y nos haga ser todo lo que tú soñaste que podíamos ser. Y déjanos verte obrar en las vidas de cada uno, de cada familia y por supuesto de toda esta iglesia. Gracias, Padre, por tu amor y bondad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.